Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, el espacio semanal de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. La crisis del clima suele ser vista como un problema con el que tendrán que lidiar las generaciones futuras, pero se trata de una idea falsa. El cambio climático ya nos está afectando a todos, golpea nuestros hogares, los cultivos de los que depende nuestra alimentación, la salud de nuestras familias y, por supuesto, nuestra economía. ¿Qué están haciendo los países latinoamericanos para adaptarse y mitigar dichos impactos? ¿Cuáles son las oportunidades y los puntos débiles de sus políticas públicas? Desde el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado en Bolivia, hoy Staszek Cabezas nos ayuda a reflexionar al respecto. Él es economista ambiental y consultor para América Latina del think tank internacional Climate Focus. Pero antes de conocerlo, los invito a echar un vistazo a la actualidad climática en el mundo. Comenzamos. El cultivo del tomate, uno de los más importantes del mundo, está empezando a sufrir una gran crisis. La ola de calor de 2021 en Estados Unidos, por ejemplo, tuvo grandes consecuencias, ya que al final de la temporada, los productores de California entregaron alrededor de un 10% menos de la cosecha que se esperaba. Puede parecer una cifra pequeña, sin embargo, el tomate es el segundo producto de exportación más valioso de dicho estado, que, por sí solo, cultiva el 90% del fruto para conserva en el país. Los conserveros proporcionan la materia prima que se convierte en salsa de pizza, de pasta y ketchup. El descenso en la producción de tomates del año pasado los dejó en una situación difícil y la sequía continua de 2022 amenaza con agravar el problema. A medida que la tierra se calienta, una creciente ansiedad se extiende entre los jóvenes, quienes suelen mirar su futuro truncado por enormes impactos climáticos, muchas veces irreversibles. Este efecto colateral de la alteración del clima puede ser desbordante. Así lo demostró un estudio mundial publicado en The Lancet, donde más de la mitad de los 10.000 encuestados ratificaron la afirmación «La humanidad está condenada». Asimismo, casi el 50% de los participantes dijo que la preocupación por el estado del planeta interfería en su sueño, su capacidad de estudiar, de jugar y de divertirse. Pero hay una buena noticia en todo esto, pues las investigaciones indican que los jóvenes más preocupados son también los que más confían en que se puede hacer algo al respecto y están dispuestos a vivir de una forma más ecológica. La contaminación por plásticos contribuye al cambio climático porque al descomponerse, estos materiales emiten gases de efecto invernadero. Afortunadamente, el gusano de la cera, también llamado gusano de la miel, podría ayudar a combatir el fenómeno. Un grupo de académicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España ha descubierto que la saliva de ese insecto alberga enzimas que degradan el polietileno, uno de los plásticos más utilizados y también uno de los más resistentes. Las sustancias en cuestión oxidan al plástico y aceleran su descomposición. El hallazgo, publicado en preprint en bioRxiv, ha abierto una ventana de esperanza para el medio ambiente. Se prevé que en 2050 la población mundial superará los 9.000 millones de personas, según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Por ello, es importante cambiar el actual modelo de producción y gestión de recursos que potencia el consumo a corto plazo y la reducción de la vida útil de los productos. El futuro pasa por apostar por otros modelos como la economía circular, que aboga por utilizar la mayor parte de materiales biodegradables posibles en la fabricación de bienes de consumo, para que estos puedan volver a la naturaleza sin causar daños medioambientales. La economía circular es el equilibrio de los aspectos ambientales, económicos y sociales. El sistema lineal de nuestra economía, extracción, fabricación, utilización y eliminación de productos, ha alcanzado sus límites. Ahora se empieza a vislumbrar el agotamiento de una serie de recursos naturales, incluidos los combustibles fósiles. La economía circular da lugar al mejoramiento del bienestar humano e igualdad social, mientras se reducen significativamente los riesgos medioambientales y la escasez ecológica. Además de conseguir un desarrollo económico y un consumo eficiente de los recursos, surge como respuesta para luchar contra el cambio climático,
pues minimiza las emisiones de efecto invernadero y fomenta un desarrollo sostenible. Tomando como ejemplo el modelo cíclico de la naturaleza, la economía circular se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos donde impera la reducción de los elementos, bajar la producción al mínimo indispensable y, cuando sea necesario, hacer uso del producto, apostar por la reutilización de los elementos que, por sus propiedades, no pueden volver al medio ambiente. Es decir, la economía circular defiende la utilización de la mayor parte de materiales biodegradables posibles en la fabricación de bienes de consumo para que estos puedan volver a la naturaleza sin causar daños medioambientales al agotar su vida útil. La economía circular descansa en varios principios. Uno de ellos es el desarrollo rural sostenible. Este es un proceso que busca el cambio social y el crecimiento económico de las comunidades rurales, a partir de la integración racional de los medios de producción, los recursos y las necesidades de estas poblaciones. Busca dar respuestas a varias necesidades como garantía de futuro, mejorar la formación y el bienestar de millones de personas que viven en medios rurales, cerca del 50% de la población mundial. Con ello persigue la erradicación de la pobreza extrema y evita la migración de las personas a las ciudades. También apunta a una producción agrícola sostenible para garantizar el acceso a los alimentos y fomenta la conservación de la capacidad de los recursos naturales, paisajísticos y culturales. El desarrollo de la economía circular busca ayudar a disminuir el uso de los recursos, a reducir la producción de residuos y a limitar el consumo de energía. En efecto, además de los beneficios ambientales, esta actividad emergente es creadora de riqueza y empleo, incluyendo las del ámbito de la economía social, en todo el conjunto del territorio, y su desarrollo debe permitir obtener una ventaja competitiva en el contexto de la globalización. Es común pensar que el combate del cambio climático es una tarea de las llamadas ciencias naturales. Sin embargo, en los últimos años el paradigma ha cambiado y las ciencias sociales son cada vez más importantes para la búsqueda de soluciones efectivas. Y en la política, en general, se consideraba que el esfuerzo ambiental, la acción ambiental colectiva, era más un costo, era más ponerse, digamos, en cierta forma, pues piedras en el momento en el que uno está tratando de generar desarrollo, generar ingresos mayores para el ámbito rural, para sus ciudades, y en los países como los nuestros latinoamericanos es aún un mayor dilema que en el norte, en el sentido que tenemos recursos limitados y que la importancia es en encontrar estos escenarios en los que podemos promover aspectos económicos y sociales claves al mismo tiempo que los ambientales. Pero desafortunadamente las políticas públicas de los países no han estado a la altura de ese desafío. Tenemos un problema que surge ahora, tenemos que atenderlo, un incendio, apagar, y no hacemos el esfuerzo de prevenir, que nos haría en cierta forma que los incendios cuesten menos caros de apagar, o cosas por ese estilo. Entonces estamos situados en este momento en el cual todavía no estamos haciendo los esfuerzos necesarios para el largo plazo y estamos tratando de atender cada vez un nuevo problema de corto plazo. A este fenómeno se le ha denominado la miopía del corto plazo, un padecimiento que trasciende fronteras a nivel latinoamericano. Eso dicho, desgraciadamente, a lo largo de esta última década, por más que la evidencia está ahí y que, digamos, no hay ninguna duda sobre el camino que deberíamos estar tomando respecto a la transición energética o a diferentes aspectos de lo que implica para la economía, desgraciadamente la política y sobre todo la política pública no ha estado a la altura de ese desafío. Se trata, sin lugar a duda, de temas que tenemos en mente para el largo plazo. Y en cierta forma es un término un poco chistoso, pero es así que como se denomina, es la miopía del corto plazo. Un claro ejemplo de ello es la política energética en Bolivia. Stashek Cabezas nos cuenta más al respecto. En nuestro caso, por ejemplo, producimos el doble de energía de lo que necesita el país. Y sin embargo, la intención de esa política pública era de exportar esa energía a Brasil y a Argentina. Ahora se está planteando
como en el resto de la región amazónica, grandes hidroeléctricas, en el caso boliviano del Chapete y el Bala, que es una apuesta económica que esa energía que vamos a generar va a ser vendible a los países limítrofes. Sin embargo, ellos mismos ya nos han indicado que tienen poco interés y que de hecho la tecnología que propone este proyecto generaría electricidad mucho más cara que la energía solar generada en Perú y en Chile, que son países vecinos. Entonces, existe en realidad un discurso, unos acuerdos, pero la política pública en términos efectivos apoya realmente muy poco y a ciertos nichos. Este tipo de propuestas basadas en la inmediatez y pensadas a un nivel nacional a menudo caen en el error de ignorar el impacto que tendrán en términos locales. Y en el segundo nivel, cuando ya tienes el gobierno, en el caso mexicano de la gobernación o del municipio, y en otros aquí también tenemos las autonomías indígenas, es aún más evidente que las capacidades técnicas no están a esos subniveles, y por otro lado, poblaciones locales que sí sufren de cambio climático, muchas veces tienen dificultades a, identificar este elemento en el sentido de la prioridad que pueda generar. Y eso llama de nuevo a políticas públicas de corte populista, de corte, lo que es más urgente, lo que llama más a la gente, y no forzosamente lo que algunas veces es menos popular, pero que hay que llevar adelante para este tipo de casos, ¿no? Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, una tercera parte de la tierra agrícola está degradada. El 75% de la diversidad genética de los cultivos se ha perdido y el 22% de las razas de ganado están en riesgo. Otro defecto frecuente en las políticas ambientales de Latinoamérica es el de aferrarse al potencial de cierto proyecto sin que exista el camino para llevarlo a buen término. En este sentido, un caso emblemático es el del litio boliviano. Ha sido una apuesta bastante interesante que no ha sido exitosa en la medida que el gobierno no ha logrado todavía tener la capacidad tecnológica para hacer litio. Entonces, el día de hoy no exportamos, estamos todavía en fases de ensayos, en fases en las que exportábamos materia bruta, tenemos un cierto nivel de procesamiento, pero la apuesta que quería el gobierno era que si no hay industrialización, si no hay baterías que se crean aquí para autos y de repente autos, no vamos a explotar ese área y no lo vamos a llevar. Bueno, 15 años después estamos efectivamente ahí, nuestros vecinos ya han empezado a hacerlo, y lo que es más preocupante, sobre las tecnologías y lo que podría impactar para el ecosistema, sí hay dudas. Desgraciadamente las evaluaciones de impacto ambiental y todos estos aspectos no son tan transparentes, entonces quedan ciertas dudas al respecto, pero lo que es más preocupante es que en la región, que seamos los tres países, Bolivia, Perú y Chile, no nos hemos puesto todavía de acuerdo como un oligopolio para poder entender cómo podemos conjuntamente sacarle el mejor provecho y no volvernos agentes de la presión del mercado y de las demandas que hagan que los precios fluctúen, que alguno se beneficie, que el otro no, y encontrar un acuerdo regional que permita a futuro asegurarnos de que no nos pase lo mismo que nos ha pasado con todos los minerales que han pasado en la historia andina y latinoamericana. Ante esta situación de incertidumbre, una posible solución es recurrir a la economía circular. Veamos en qué consiste. La economía circular es un término que nos ayuda a entender el hecho de que dentro de un ciclo económico, de una cadena de valor que es desde la producción, los insumos que requiere, los procesos que se lleva adelante, el consumo, los desechos futuros, tratemos de entender de que se trata de tratar de minimizar todos los outputs, todos los desechos, todas las cosas que después no vamos a poder usar, y de encontrar siempre formas de reutilizarlas, reciclarlas, para que en cierta forma sea un ciclo
digamos, de cadenas de valor y de economía el más cerrado posible y que implique el menos requerimiento de insumos. Ya sabes que ahora, desgraciadamente, cada año alrededor de agosto entramos al momento del año en el que hemos usado más recursos naturales de lo que la capacidad de la Tierra tiene para regenerarse. Entonces, esto viene justamente a conceptualmente tratar de romper con ese esquema, reducir los insumos y reducir pues los desechos que vienen a futuro, ¿no? ¿Pero esta estrategia es realmente viable? La respuesta es sí. Stashek Cabezas comparte con nosotros un ejemplo de cómo implementar la economía circular. Tenemos más y más sistemas de tipo agroecológicos, de tipos agroforestales que se están generando, y per se esos sistemas aplican muy bien a la economía circular, pero también tenemos otros aspectos en los cuales, por ejemplo, la ganadería en el día de hoy está empujando a la deforestación en grandes partes de la Amazonía y en el caso boliviano en la Chiquitanía, y desgraciadamente tenemos, no sé si es suficiente para dimensionar, pero tenemos una necesidad muy alta de tierra para poder generar carne. En la ganadería, básicamente necesitamos entre 5 hectáreas a 16 hectáreas en esas regiones para una cabeza de ganado, lo que es mucho. Comparado, digamos, en Europa, para temas de producción de leche orgánica, en el norte europeo, necesitas menos de 1 hectárea por cabeza de ganado. Y eso se debe a que los pastos no son óptimos, a que se está haciendo esto en zonas donde no se tiene cierta cobertura de bosques o de árboles. Entonces hay que pensar en un sistema menos intensivo, que requiera, más intensivo, semi-extensivo, que requiera menos tierra, que permita la reconversión de la tierra excedentaria en tierra forestal o en agroforestal, y que sobre todo, en el caso de la ganadería, una gran parte de las emisiones de carbono se dan en los desechos de los animales que generan mucho metano. Y aunque uno podría pensar de que es simplemente pues abono y natural de que esto esté fertilizando los suelos de los pastizales, en realidad al proceder de esa forma se libera mucho metano en la atmósfera y es uno de los contribuyentes de emisiones de carbono más importantes en la región. Entonces, la economía circular, por ejemplo, llama a que ese tipo de desechos esté usado el día de hoy de forma un poco más tecnificada o de forma un poco más inteligente para justamente mejorar los pastos, para mejorar la agricultura del mismo productor, de forma a capturarlo y no dejarlo simplemente que se esparza en el aire. Entonces hay diferentes prácticas muy específicas, pero la economía circular apela a todo un modelo en el cual uno tiene que repensar cada uno de los, digamos, de las etapas y de la misma forma poner en práctica esas prácticas que van a reducir y van a mejorar la eficiencia del sistema y al final del día, en el caso de la ganadería dicha sostenible, reducir la mortalidad del ganado, reducir la cantidad de superficie que uno necesita, entonces por ende la deforestación, y de paso reducir las emisiones y mejorar los rendimientos que uno tiene. Bolivia es también el escenario de otro esfuerzo de economía circular con un enfoque más urbano. En la agenda pública, desde el año pasado, está muy presente a nivel de los municipios y de las gobernaciones. Parecería que llegó el momento en Bolivia, por lo menos, para que las ciudades establezcan sus primeros sistemas de recolección de basura masivos. Siempre han habido recolectoras y recolectores, como en muchos países, que son de la economía informal y que vienen a aportar con ese tipo de actividades. Pero desgraciadamente, en el caso boliviano, una recolectora en La Paz, por lo menos según encuestas del año pasado, ganaba entre 300 y 500 bolivianos al mes, lo que quiere decir entre 50 y 70 dólares mensuales, lo que es muy poco para una vida digna y para incluso invertir y mejorar ese tipo de actividades. ¿Qué pasa? Muchas veces esas personas van a ciertos barrios, hacen todo el recorrido y encuentran una botellita aquí, una botellita allá. Entonces hay un grupo de jóvenes acá
que se ha puesto las pilas y ha creado una aplicación de celular que permite al ciudadano de identificar cuando tiene un stock muy importante y de señalizarlo en una plataforma donde se encuentran recolectoras y recolectores. Y ellos ya pueden venir directamente a esta casa a recoger tanta cantidad que saben y pueden prepararse para tal efecto. Eso mejora y hace que de repente lo que no existía se ha vuelto en un sector pujante, en un sector que puede dar trabajos y muchos de manera digna. Y eso a mediano plazo, en la medida que aumente la cantidad de residuos que se está recolectando, va a crear nuevos también usos de esos productos y ese uso se va a masificar. Entonces, son todos estos puntos que hay que poner para que la economía circular funcione y no simplemente se trata de si lo pongo en esta basura o en esta basura o si alguien me lo va a recoger y que nadie va a querer comprárselo después o que no va a servir para algo después. Entonces, es un trabajo donde de repente no hay esta historia del huevo y la gallina, ¿qué empezó en primero? En este caso, de repente hay que ponerle fuerza, establecer la cadena y mantenerla hasta que tome vida de su propia forma. Este es un recordatorio de que la economía circular depende de la participación de todos los sectores sociales. En el caso boliviano, uno de los más importantes está conformado por los pueblos indígenas con quienes la política pública sigue en deuda. En el caso de Bolivia hay que entender, por cierto, ciertos matices que existen, ¿no? Tenemos una población indígena mayoritaria y tenemos también lo que se llaman pueblos indígenas, que son organizaciones sociales de cultura, de lengua, de organización y de territorio indígena, ¿no? Y ellos son, desgraciadamente, una minoría en el país. Estamos hablando de menos de 20% en el altiplano y en las zonas del trópico. Entonces, con ese apéndice mencionado, es muy interesante ver de que, desgraciadamente, las organizaciones indígenas todavía son las más relegadas y las más marginalizadas del apoyo estatal y privado que se les pueda proveer. En los años 2000 a 2010, la apuesta principal que se llevaba adelante era que ellas podían incursionar en la economía a través, sobre todo, de productos forestales no maderables, lo que quería decir extraer productos del bosque de forma sostenible, pero de nuevo no se quiso atacar la problemática de la comercialización. Entonces, en muchos casos, muchos productores, muchas iniciativas se lanzaron y no tuvieron el apoyo para la comercialización, para saber cómo establecer una cadena de valor, y entonces en muchos casos esos proyectos se cayeron al agua. Al mismo tiempo, en las mismas zonas, desde el 2010 hasta ahora, has tenido muchos incendios, y en esos casos mucho de ese bosque se ha quemado y se ha perdido esos proyectos. Entonces, el horizonte para muchos de ellos el día de hoy es tratar de ver cómo pueden entrar a la ganadería, cómo pueden entrar a la agroindustria soyera, que es desgraciadamente lo único que está muy apoyado por el gobierno nacional. Y en el caso, desgraciadamente, de esas comunidades, lo más preocupante es que son ellas las que sufren más del cambio climático. Hemos llegado al final de Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Les recuerdo que aquí reunimos a quienes desde Latinoamérica trabajan para enfrentar el mayor desafío de nuestros tiempos, la alteración del clima. Yo soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana. Muchas gracias.